Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, bienvenidos a una nueva clase de este taller virtual del PEPAM, Los Raros de la Literatura Argentina. Venimos de una clase relativamente compleja. Recuerden, en nuestra clase anterior estuvimos analizando la obra vanguardista y rupturista de Macedonio Fernández, una obra que, bueno, cambió para siempre la forma de escribir novelas en la literatura argentina y de alguna forma es un ejemplo único, ¿no? De una novela absolutamente rupturista, vanguardista y que pretende presentarse al lector como una novela, como un producto artístico y no como una representación de la realidad. Hoy vamos a seguir en un camino también de textos de cierta dificultad, ¿no? Si ya lo leyeron, lo que nos toca para hoy, se habrán dado cuenta que no es nada fácil la lectura. Estamos frente a una escritora y poeta importantísima de la literatura argentina y que se caracteriza principalmente por ese lenguaje altamente elaborado, altamente metafórico, poético, ¿no? Lo que vamos a caracterizar como una prosa poética, ¿sí? Así que nos vamos a meter ya de lleno con nuestra escritora del día de hoy. Esta es nuestra clase número 7, ¿sí? Y vamos a analizar principalmente la obra de Olga Orozco. Es una escritora, ahora vamos a ver igualmente la vida y obra de ella, así brevemente como siempre lo vemos. Algo interesante que también les traje es, como habíamos hecho en la clase de Nicolás Olivari, ¿recuerdan? Este poeta, que también era poeta y escritor de crónicas, y había una especie de autobiografía que el propio escritor se presentaba con sus propias palabras. Acá tenemos un caso muy parecido de una escritura autobiográfica muy breve donde la propia Olga Orozco nos va a hablar de ella misma, ¿sí? Bueno, nuestra clase número 7 se va a tratar de esto, ¿no? Va a girar en torno a estos temas. La infancia y la familia, ustedes habrán visto en esta obra que tenían para leer, que son dos temas absolutamente principales, ¿no? Ejes centrales que estructuran la narración, pero desde una mirada muy particular, ¿no? Porque tenemos una mirada desde la prosa poética, es decir, una prosa, ¿sí? Una escritura que no se fija tanto en la narración de los hechos o en las descripciones, como en transmitir sensaciones poéticas, ¿sí? En transmitir poesía desde la escritura en prosa y la experimentación, ¿no? Porque estamos frente a una escritora que también va a romper las reglas de la escritura, va a escribir, por ejemplo, largos fragmentos sin utilizar signos de puntuación, ¿no? Va a escribir en estructuras binarias, ¿no? Por un lado una cosa, por otro lado otra cosa. Realmente la experimentación que hace Olga Orozco con la palabra, con el lenguaje y con la escritura es verdaderamente alucinante, ¿sí? Así que nos vamos a meter en todos estos temas en la clase de hoy. Bueno, esto que les puse de fondo lo reconocerán claramente, ¿no? Es la pintura Una noche estrellada de Van Gogh, de Vincent Van Gogh, y la puse principalmente porque es el cuadro que han elegido quienes han editado la obra de Olga Orozco, esta obra que vamos a leer nosotros, que es La oscuridad es otro sol, ¿sí? Bueno, es la obra pictórica que han elegido para la portada de una de las ediciones de este libro, ¿sí? Y tiene mucho que ver, ¿no? Porque el tema de la noche, el tema de la luz, ¿no? Esos contrastes que aparecen en la obra de Olga Orozco, que ya están desde el título, ¿no? La oscuridad es otro sol. Después vamos a mencionar otra obra en prosa que tiene Olga Orozco, que también practica un juego muy, muy parecido en estos juegos binarios de contrastes en las palabras, ¿sí? Bueno, vamos a ingresar ya derecho a la clase, a el recorrido que hacemos siempre por la vida y obra de Olga Orozco. Bien, ahí tenemos una foto de ella muy, muy joven, ¿sí? Muy, muy chica. Olga Orozco nace en la ciudad de Toay, en la provincia de La Pampa, en 1920, en una casa, en una esquina, donde hoy funciona la Casa justamente de la Cultura Olga Orozco. Esto lo pueden visitar. Yo en el año 2019 estuve en un congreso de literatura argentina que se hizo en la ciudad de La Pampa,
y fuimos específicamente a visitar Toay y a visitar la casa museo, la casa cultural de Olga Orozco, donde está almacenada toda su obra, ¿no? Y es la casa donde pasó su infancia y gran parte de su vida esta poeta y esta escritora, ¿sí? Bien, a los 8 años se mudó con su familia a Bahía Blanca y luego a Buenos Aires, ¿sí? Se instala ya en Buenos Aires y allí estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Desde muy joven colaboró con varias publicaciones literarias. Ahora vamos a ver algunas de estas colaboraciones en revistas o en órganos de la prensa periódica. Tenemos, por ejemplo, las revistas Canto, ¿sí? Papeles de Buenos Aires, A partir de cero, El Cielo, que es una revista muy interesante, creada y dirigida por César Aira, un escritor también sumamente interesante y vanguardista en ciertos sentidos, que sigue escribiendo en la actualidad. Bueno, todas publicaciones de Olga Orozco en este tipo de revistas que tienen que ver con lo poético, ¿no? Poesía, ya sea en verso o sea en prosa, pero siempre relacionada con el mundo de la poesía. De hecho, La oscuridad es otro sol y el otro libro que les voy a mencionar en un ratito son los únicos dos que tiene ella de lo que podemos considerar narraciones, ¿no? Vieron que en este caso eh, podemos dudar, luego lo vamos a hablar, pero podemos dudar sobre a qué género pertenece esta obra, ¿no? Son relatos, es una novela hilada, ¿no? En diferentes tiempos. Bueno, se la ha propuesto de diferentes formas. Lo que nunca se puede dejar de lado es que se trata de una escritura muy, muy poética, ¿sí? Bien, Olga Orozco pertenecía además al grupo literario surrealista, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, esta vanguardia del surrealismo que va a aspirar en su escritura a lo onírico, a lo irracional, ¿sí? Más que a la representación de lo real, a la traslación de estados subjetivos internos dentro de la escritura, ¿no? Este es un grupo, bueno, y además muy rupturista también, ¿no? Apelan, además de este tipo de cuestiones, como les decía, lo inconsciente, lo onírico, también suele aparecer a veces el absurdo, lo cómico, ¿no? Eso no tanto quizás en Olga Orozco, pero sí en otros escritores, como puede ser, por ejemplo, Oliverio Girondo, ¿no? Que allí aparece. Oliverio Girondo tiene varios libros y uno de ellos, que es de poesía en prosa, que se llama Espantapájaros, de 1932, bueno, son textos muy corrosivos, muy ácidos, irónicos, cómicos, absurdos también. Todos estos calificativos entrarían perfectamente en esa obra de Oliverio Girondo. Tenemos también a Enrique Molina como escritor perteneciente a este grupo. También Enrique Molina también es un artista plástico, ¿sí? Artista plástico, pero escritor del grupo surrealista. Y bueno, entre otros, Julio Ginás, ¿sí? Bien, trabajó Olga, bueno, fíjense la cantidad de cosas que hizo, ¿no? Además de escribir poesía durante toda su vida y prosa en algunas ocasiones, trabajó como comentarista radial, actriz teatral y redactora de los horóscopos. Esto es muy interesante, ¿no? Muchas veces, haciendo un juego de palabras, se la llama Olga Horóscopo, ¿no? Porque, bueno, trabajó durante muchos años, fíjense, entre 1968 y 1974 como redactora de los horóscopos del diario Clarín, ¿no? Un género, casi lo podemos pensar como un género literario propio, exclusivo, ¿no? El tema de los horóscopos. Un género aparte, digo, ¿no? Una cosa muy, muy extraña, muy llamativa. Y bueno, el tema del horóscopo y de la astrología y los signos va a aparecer mucho en la vida y en la obra de Olga Orozco, ¿sí? Bien, seguimos acá, entonces, como les puse ahí, ¿no? Y ya lo veníamos hablando, que si bien lo importante es su obra poética en verso, obra que se ha recopilado en varios tomos, ¿sí? Se ha editado la obra poética completa de Olga Orozco, y bueno, abarca varios tomos y es en verso, lo principal que ella escribió, y es una poesía muy, muy interesante, muy compleja, ¿no? Que no la vamos a poder analizar en este momento, en este espacio, pero además, digamos, de esta obra poética en verso, escribió dos libros de relatos con una intensa prosa poética, ¿sí? Estos dos que yo les mencionaba, uno es el que ustedes tuvieron que leer, La oscuridad es otro sol,
publicado en 1967, y el otro es También la luz es un abismo, de 1995. Fíjense que el título es básicamente lo mismo, pero invertido. Son estos juegos de opuestos, de pares binarios, que producen un contraste, un claro-oscuro, podríamos decir, ¿no? Si fuéramos al registro de lo plástico, de las artes plásticas, ¿no? Por un lado tenemos oscuridad, que es un sol, ¿sí? Y en el otro lado la luz, que es abismo, ¿sí? Es decir, los pares luz-oscuridad están en ambos títulos de sus obras en prosa, ¿sí? Bien, ya en su primer poemario, como dice ahí, que es Desde lejos, de 1946, fíjense, una Olga Orozco con 26 años, muy jovencita, ya aparecen los temas que recorrerán toda su obra, incluyendo lo que ustedes tuvieron que leer: el tema de la madre, el tema de la abuela, el tema de su hermano fallecido, ¿no? Y el paisaje de la casa. Bien, en Las muertes, otro poemario de 1952, recrea principalmente una galería de muertes emblemáticas, ¿sí? Es un libro que tiene como eje temático la muerte y planteada desde las muertes de ciertos personajes muy importantes, ¿no? Bien, después tenemos perdón, en el juego, el libro Los Juegos Peligrosos, de 1962, donde aparecen estos otros temas que yo les mencionaba recién, relacionados con la astrología, ¿no? Como por ejemplo las cartas de tarot y las astrales, ¿sí? Bien, en Museo Salvaje de 1974 aparecen imágenes febriles y resonancias oraculares, todo esto con un aura, ¿no? Muy místico, ¿no? Y muy de inspiración mística en cuanto al trabajo poético, ¿sí? Bien, y todos sus poemas, toda su obra poética fue recopilada, reunida en el año 2012 en este volumen que es Poesía Completa, ¿sí? Así que se puede leer toda la obra poética de Olga Orozco. Seguramente alguna cosa, alguna cosita quedará dispersa por ahí, inédita, algo que haya publicado en alguna revista o algo parecido, pero la gran mayoría de la poesía de Olga Orozco ya está reunida en ese volumen. Bien, y ahora esto que les quería mostrar, ¿no? Que sería Olga Orozco por Olga Orozco. Es una biografía, una autobiografía, es la forma en que Olga Orozco se presentaba a sus lectores y a su público, ¿no? Fíjense qué forma original de hacerlo. Dice: con el sol en Piscis y ascendente en Acuario y un horóscopo de estratega en derrota y enamorada trágica, nací en Toay, La Pampa, y salí sollozando al encuentro de temibles cuadraturas y ansiadas conjunciones que aún ignoraba, ¿no? Muy poético, muy en el estilo de ella, y con ya algunos de los elementos que van a aparecer en casi toda su poesía, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del horóscopo y de la astrología. Cuando chica era enana y era ciega en la oscuridad. Desde muy pequeña me acosaron las gitanas, los emisarios de otro mundo que dejaban mensajes cifrados debajo de mi almohada. Fui creciendo despacio, con gran prolijidad, casi con esmero, y alcancé las fantásticas dimensiones que actualmente me impiden salir de mi propia jaula. Fíjense qué interesante esto, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Creo en Dios, en el amor, en la amistad. ¿Qué más puedo decir? Bueno, esa es la forma en que Olga Orozco se presenta a sus lectores. Es una autobiografía muy breve, escrita por ella misma, ¿sí? La forma en que ella se caracteriza. Bien, vamos a ver ahora entonces algunas de estas primeras publicaciones que yo les mencionaba, ¿sí? Los primeros escritos de Olga Orozco publicados en distintas revistas y obras de prensa periódica. Eh, sí, órganos, perdón, de la prensa periódica. En principio tenemos esta revista, Canto, llevan un subtítulo que es Hojas de Poesía. En el número 2 de agosto de 1940 sale este poema, Árbol de Niebla, que es prácticamente uno de los primeros escritos de Orozco, ¿no? Estamos con una Orozco de menos de 20 años, ¿sí? Este, y fíjense qué interesante, ¿no? La publicación del poema yo lo dejo por si lo quieren leer, pueden pausar si quieren leer en este momento
el poema completo, van a aparecer muchos de los elementos que ya mencionamos, el tema de la muerte, el tema de la oscuridad, de la sombra, ¿no? Muy desde una mirada muy poética. Fíjense qué interesante que aparece en la firma como Olga Gugliotta Orozco, ¿no? O sea, que acá este primer poema está firmado con su apellido completo, paterno y materno, pero luego ella va a renunciar en algún momento al apellido paterno, se va a quedar con el materno, ¿no? Que es Olga Orozco. Gugliotta va a desaparecer, por lo menos en su nombre artístico y al momento de firmar sus libros, ¿no? Bien, tenemos luego la revista Papeles de Buenos Aires, esta publicación muy importante. El número 2 de noviembre de 1943 aparece este poema, La abuela, ¿no? Firmado ahí abajo como Olga Orozco. Si no me equivoco, bueno, en realidad son dos poemas, ¿no? Si no me equivoco, Flores para una estatua primero y La abuela luego, ambos de Olga Orozco en la revista Papeles de Buenos Aires. Bien, después tenemos esta otra revista A partir de cero. Fíjense qué interesante, especialmente el formato, ¿no? De la revista, porque tenía ese tamaño, ¿no? O sea, era como una revista que en vez de tener el formato tradicional de un libro, por ejemplo, o de una revista, estaba como más estirado hacia arriba, ¿no? Tenía más verticalidad. Y ahí fíjense los nombres que aparecen en la redacción, ¿no? Porque tenemos algunos de estos poetas que hemos mencionado de la corriente surrealista, ¿no? Tenemos a Ginás, Enrique Molina, y después, en cuanto a los textos, fíjense que aparecen Antonín Artaud, aparecen abajo, ¿no? Leonora Carrington, bueno, son máximos exponentes de esta corriente vanguardista del surrealismo, ¿no? Y acá, a ver, creo que les traje, claro, fíjense el texto de Olga Orozco, que es es un texto en prosa, ¿no? Que va a acompañar a un texto de la poeta y artista plástica Leonora Carrington, traducido por la propia Olga Orozco. Fíjense, el camello de arena, lo que aparece ahí abajo, y vamos a leer lo que pone Olga Orozco arriba. Dice, en la zona amarilla del desierto, la zona del peligro extremo, aparece una mujer vestida de dama del halcón negro. Ha ganado el torneo del Amazona del caballo, lanzada al mayor vértigo. Los centinelas tienen orden de permitirle cruzar todas las fronteras. Leonora Carrington penetra pues a través de las paredes el pabellón central de la gran torre que se alza entre las arenas. Allí están grabadas las fórmulas para el encantamiento y el desvarío. Allí tiene lugar la transmutación de las palabras y los colores. Hay un telescopio y a través de las iluminaciones, las potencias celestes la arrebatan en espíritu para integrar un sistema planetario en el que tiene reservado el lugar de la Luna. Hay también un microscopio y a través de los organismos del sueño, las razones oscuras la arrebatan en forma de cebra heráldica a los lugares prohibidos, donde los animales y los hombres usan sus máscaras más secretas, sus máscaras para ser otros. Es decir, muy surrealista, muy de vanguardia, ¿no? Esta escritura mezclando elementos desde lo místico hasta lo astronómico, hasta lo científico, sistemas aparecen mezclados, ¿vieron? Espíritus con sistemas planetarios, microscopios, organismos del sueño, una cosa muy surrealista, es puramente surrealista. Y yo les quería mostrar para que vean quién es esta Leonora Carrington a la que elogia Olga Orozco, a la que lee, a la que traduce y que aparece como personaje dentro de su propio texto. Bueno, como les decía, es una gran escritora, poeta, pero también una gran artista plástica. Fíjense la obra surrealista de Leonora Carrington. Este es un cuadro titulado Green Tea, té verde, sería, de 1942. Y bueno, fíjense todos estos elementos, ¿no? Aparece este personaje vestido ahí en blanco y negro, bueno, el jardín gigante, que es como un jardín medio laberíntico y cerrado allí al fondo, estos dos animales, medios, mezcla de varios animales atados al árbol, y una parte por debajo de la tierra, ¿no? Como el inconsciente que está debajo de la superficie, donde aparecen, bueno, murciélagos, seres extraños, ¿no? Alguna especie de ave rapaz, una cosa así. Bueno, acá tenemos otra de las obras, les traje estas dos para que vean y ustedes pueden buscar en internet las distintas
pinturas de Leonora Carrington, y este cuadro se titula And Then We Saw the Daughter of the Minotaur, de 1953, y entonces nosotros vimos a la hija del Minotauro, ¿no? Fíjense qué locura el cuadro, esto es plenamente surrealista y vanguardista, tenemos un ser muy extraño acá atrás, que parece como una especie de medusa, como construido en base a telas, ¿no? Bueno, este recinto extraño donde hay dos niños vestidos con capuchas negras, una suerte de bola para leer el futuro, ¿no? O bolas para leer el futuro, parecería que hubiesen ahí en el medio, este ser con cuernos, con cola, ¿no? Que bueno, quizás es esto que dice la hija del Minotauro, acá como una suerte de esqueleto bailando, estos perros, bueno, las nubes, ¿no? Que están dentro del propio recinto, ¿no? Bueno, realmente una obra muy, muy interesante, les recomiendo que busquen y recorran algunas de las pinturas más importantes de Leonora Carrington, esta poeta, escritora y artista plástica que era muy, muy admirada por la propia Olga Orozco. Bien, sigo adelante con el tema de las revistas. Tenemos luego El Ornitorrinco, ¿sí? Esta revista que fue muy, muy importante, dirigida por Abelardo Castillo y Liliana Hecker, dos escritores muy importantes, dos cuentistas maravillosos de la literatura argentina. Y acá tenemos un texto de Olga Orozco que es Los deslizamientos de la realidad. Vamos a verlo ampliado, ¿no? Fíjense, abajo tenemos como una suerte de mini biografía de Olga Orozco, la ilustración a la izquierda y luego el texto, ¿no? Que dice, alguien sopla contra mi casa una envoltura de cortinajes negros, una niebla sedienta que husmea como hiena en los rincones, unas sombras que incrustan trozos de pesadilla en la pared. Alguien sopla y convoca los poderes sin nombre. Mi guarida se eriza, se agazapa en el foso de las fieras, resiste con su muestra de apariencia a los embates de la mutación. Bueno, etcétera, etcétera. Les dejo para que lo lean, yo para que vean un poco el estilo poético de Olga Orozco, ¿no? Que siempre va a aparecer esto de la oscuridad, los negros, ¿no? La guarida, la protección, bueno, un montón de elementos que hay ahí, las pesadillas, ¿no? Los sueños que van a repetirse. Y hay algo muy interesante con respecto a este texto, que aparece acá en la revista El Ornitorrinco, en el número 5, en el número de enero-febrero de 1979, y después lo encontramos reescrito y republicado nuevamente en la revista La Torre de Papel, ¿sí? En el número 1 de junio-julio de 1980, pero con otro título. Acá aparece como Operación Nocturna, ¿no? Como si Olga lo hubiese reescrito y le hubiese cambiado el título para publicarlo en esta otra revista de vuelta. También en la parte superior aparece una suerte de biografía con la obra y lo que ha escrito hasta el momento, hasta ese momento, Olga Orozco, ¿sí? Bien, vamos a pasar rápidamente. Hoy quiero que abordemos un poquito más la obra, porque me gusta que cuando las obras tienen relación con la prosa poética, ¿no? Cuando lo importante en la obra no es tanto el argumento, sino la forma en que está escrita, me interesa que nos detengamos un poco a leerla, ¿no? A leerla en voz alta y a recuperar esa escritura tan maravillosa de Olga Orozco. Esta es nuestra lectura, ¿no? La oscuridad es otro sol, de 1967, ahí tienen la portada de la edición original de Losada, no es la que yo les mencionaba, que tiene La Noche Estrellada de Van Gogh, esta es la original, después la de La Noche Estrellada es una reedición que se hizo, ¿no? Una reimpresión de la obra de Orozco, y fíjense qué interesante que este ejemplar particularmente, que está circulando por internet, yo esto lo recuperé de internet, tiene una dedicatoria escrita con la propia letra de Olga Orozco, que dice para Aurora y Julio, con el cariño de Olga bajo todos los soles, abril 1968. Lo interesante es especular, ¿no? ¿Quiénes pueden llegar a ser esa Aurora y ese Julio? Y bueno, la teoría más verosímil al respecto es que son Aurora Bernardes y Julio Cortázar, ¿sí? O sea, que este es un ejemplar dedicado por la propia Olga Orozco al escritor y a la escritora, bueno, al escritor Julio Cortázar y al artista Aurora Bernardes, ¿sí? Bien,
Vamos a meternos con la obra. En principio, esta primera edición, y también lo reproducen las ediciones modernas de Losada, de La oscuridad es otro sol, traen estos collages armados por Enrique Molina, el artista plástico, el escritor. Enrique Molina diseñó estos distintos collages que, bueno, son también muy vanguardistas, muy surrealistas, tienen elementos muy oníricos, muy extraños, ¿no? Como en este caso la mezcla del gallo con los huesos, con la niña, que sería esta niña que nos está narrando la historia, probablemente, en La oscuridad es otro sol. La niña subida arriba de un mangrullo, ¿no? Mangrullo o esa torre, esa torreta de Fortín, que podemos relacionar principalmente con Toay, en este caso, donde todavía quedan restos de los mangrullos de las poblaciones de otras épocas, ¿no? Las poblaciones de los fortines que se construían en torno al contacto con los indígenas. Bueno, un sillón aparece ahí abajo también. No voy a explicar una por una, digamos, no tienen explicación tampoco, son meras obras poéticas, simbólicas, podríamos decir, pero las traje para que las vean porque están incorporadas entre las páginas de este libro, ¿no? Acá también el tema de la niña, la madre, podríamos pensar, alguna sombra allí por el fondo, en el contexto de una playa, ¿no? Parecería esto una playa de la costa. Acá tenemos lo que podemos relacionar principalmente con la figura de la abuela, ¿no? En algún sentido, la abuela como una figura de autoridad en la silla. Esto, bueno, que es muy extraño, ¿no? También acá tenemos la niña repetida en varias oportunidades, pero también esta especie de cajita, ¿no? Caja bueno, como de alhajas, como una especie de alajero, donde de fondo se puede ver la sonrisa de una mujer. Este otro, bueno, muy extraño también, ¿no? Con trenzas que parecerían ser pelos, ¿no? O distintos tipos de pelos, mechones, trenzas, colgando, un medio rostro, la niña siempre presente en el medio y una especie de luna o sol alumbrando de arriba, ¿no? Esta también, siempre lo que aparece, lo que se repite es la niña, ¿no? Porque podríamos relacionarla, identificarla con la narradora de La oscuridad es otro sol, junto a una carreta, un perrito ahí abajo, un rostro de una mujer, bueno, una especie de puente o algo, un portón o algo parecido allí arriba. Bien, bueno, hasta ahí, ¿no? Los collages de Enrique Molina, este artista plástico, que aparecen en las distintas ediciones de La oscuridad es otro sol. Bien, pasemos directamente al texto, ¿sí? En principio, vieron, ustedes tenían que en esta oportunidad leer los dos primeros, los dos primeros textos, que como les decía al principio, podemos plantear la obra de Olga Orozco, La oscuridad es otro sol, de dos formas distintas. Por un lado, lo podemos pensar como cuentos o relatos autónomos, ¿no? Cada uno se puede leer como una historia en sí misma cerrada o podemos pensarlo como una novela, con algo con más continuidad. Lo que pasa es que, bueno, una novela con cierto tipo de autonomía entre cada una de las partes, ¿no? Entonces, en este caso ustedes tenían para leer el primero de los capítulos o relatos, que es Había una vez, ¿sí? Que va a narrar el comienzo, el principio, y el segundo, que era Y todavía la rueda, ¿no? Que nos va a narrar un viaje y una rueda, bueno, que tiene gran pertinencia simbólica, ¿no? Tiene gran relación con el simbolismo, con lo simbólico, la rueda de la vida, la rueda del tiempo, ¿no? Bien, en principio tenemos este texto, entonces, había una vez, donde aparece al comienzo de todo la corrección en la escritura en tres tiempos, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, Olga Orozco es como si empezara a escribir su narración, vamos a decirlo así, la narradora es como si empezara a contar su historia y mientras la empieza a contar y la está narrando, se arrepiente y entonces vuelve hacia atrás, pone un no entre paréntesis, corrige lo que acaba de decir y cambia el camino de la escritura. Esto es un procedimiento muy vanguardista, muy rupturista, que parece escenificar en esos tres tiempos la incertidumbre de los comienzos, ¿no? Las incertidumbres, ¿vieron? Cuando se habla de la incertidumbre frente a la página en blanco, ¿no? El escritor
que puesto frente a una página en blanco no sabe cómo comenzar y prueba de varias formas, va para un lado, va para el otro, y obviamente todas las versiones descartadas quedan eliminadas, no figuran en el texto. Acá Olga las hace figurar, aparecen las versiones descartadas de la historia, ¿no? Entonces comienza diciendo, había una vez una casa, no, se corrige, había en un tiempo una casa, no, y ahí cambia por la última modalidad que es, había en varios tiempos varias casas que eran una sola casa, ¿sí? También hay que pensar esto, ¿no? El tema de los, ¿por qué primero plantea una casa, luego corrige a un tiempo y luego varios tiempos y varias casas, ¿no? Está como desplegando una especie de pluralidad en ese comienzo, ¿no? ¿Era realmente una casa o era un espejo fraguado por los tres tiempos, de modo que cada uno era la consecuencia y el motivo del otro? Sí, como en los caleidoscopios o como en un yo circular a manera de cuarto de vestir, donde la que va a ser con máscara de anciana se probara la máscara de la que fue con máscara de niña y viceversa y sucesivamente. Así que acá bueno, nos está hablando de lo circular, esto lo van a encontrar en toda la obra de Orozco, la circularidad de la vida, ¿no? Lo tenemos en el otro cuento a través de la metáfora de la rueda, la circularidad de la vida y las máscaras, ¿no? El tema de ponerse una máscara de niña, una máscara de anciana, sucesivamente y viceversa, ¿no? Nos está hablando efectivamente de forma muy poética y surrealista de la vida misma, ¿no? Del transcurrir del tiempo el giro de la vida, y en Olga va a haber como una especie de poética del eterno retorno, ¿no? Ella va a creer o va a plantear una forma de vida donde todo vuelve a renacer, ¿no? Todo vuelve a comenzar, ¿sí? Quien ya fue en otra vida vuelve a aparecer una vez más, ¿no? Vuelve a renacer. Bien, acá lo tenemos, ¿no? Justamente el tema de nacer, renacer y llegar, y la identidad y el aprendizaje. Dice, pero ahora el tiempo es, y aparentemente soy yo sola. En este momento en que voy a nacer, en que voy a regresar, el tiempo y la persona son yo soy, ¿no? O sea, son yo soy, es como una única estructura. Llegué, dice, frente al umbral hay un médano que debe pasar por el ojo de una aguja y detrás un jardín donde comienzan las raíces de la muerte. Todavía no sé hablar, cuando aprenda habré olvidado el camino por donde vine, es decir, el tema de la identidad, del aprender a hablar para olvidar las formas del pasado, ¿no? Es básicamente la reproducción poética del nacimiento, ¿no? De un nacimiento que además es un renacimiento, es como si esta conciencia de Olga Orozco viniera de otra época, ¿sí? Y volviera a renacer una vez más, ¿sí? Está llegando una vez más. Bien. Bueno, acá tenemos el tema de vuelta, ¿no? Los opuestos, como decíamos, la oscuridad es otro sol. Acá tenemos el nacimiento y la muerte, los dos opuestos. Y el tema de las caras familiares. Dice, hay caras en la ventana esperándome, como si la Olga Orozco que acaba de nacer o que está naciendo, viera a sus familiares que la observan, ¿no? Hay figuras que velan, una parte coagulada en la escarcha con que aún me retienen, otra parte encendida en las luminarias con que nos iremos, la abuela, papá, mamá, tía Adelaida y mis hermanos, Alejandro, María de las Nieves, Laura, solo me quedan dos de tantas como había, tal vez me queden hasta que me vaya, ¿no? Bueno, acá hay un momento donde Olga Orozco toma como, digamos, lo que está pasando acá es que la narradora es como una especie de narradora fuera del tiempo, ¿no? Como omnisciente. Entonces, si bien está tratando de contarnos el nacimiento y la perspectiva desde su nacer, también sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Es como esa conciencia que conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces sabe que en el futuro, dice, solo me quedan dos de tantas como había, ¿no? Desde ese presente de la escritura de Orozco, de todos los familiares que habían en ese momento, le quedan solamente dos, ¿sí? Bien. Bien, el serie Star, respuestas, maternidad y abecedario. Bueno, acá comienzan una serie muy interesante de planteos opuestos y
en dos miembros, ¿no? Podríamos decir, planteos poéticos que se repiten dos veces, como si fueran dos estructuras idénticas, pero que se construyen a partir de opuestos, ¿no? Y principalmente en torno a la figura de la madre y en torno a la figura del padre. Fíjense, esta es una que es el serie estar, respuestas, maternidad y abecedario. Y la otra, les voy a poner rápidamente, el serie estar, respuestas, paternidad y cálculo, ¿no? Es decir, ustedes vuelvan, no sé si ya lo habían notado, pero relean este fragmento, estos fragmentos que están en la página 11, y van a darse cuenta que son dos construcciones absolutamente idénticas, solamente que planteadas a través de elementos disímiles, opuestos, porque uno habla de la madre con sus propios elementos y otro del padre con sus propios elementos. Vamos a leerlo. Dice, mamá, madre, grito, y ella me arrastra hasta el salón de las recepciones y los duelos. Fíjense, si yo paso al del padre, dice, papá, padre, grito, y él me arrastra hacia las escaleras en forma de caracol, hacia el corredor de muchas puertas que se abren y se vuelven a cerrar, ¿no? O sea, son dos construcciones paralelas que cambian, van variando los elementos que las componen. Vuelvo al de la madre, dice, ¿por qué estoy? Porque los niños nacen. ¿Nacen cómo? Un hombre y una mujer se unen. ¿Para siempre? Sí, para siempre, porque siempre es una eternidad, generación tras generación. Veamos el del padre. ¿Por qué estoy? No lo sé, nadie te esperaba. ¿Y entonces por qué? Un hombre y una mujer se unen. ¿Para siempre? No, siempre es un momento de nunca, generación tras generación, ¿no? ¿Cómo difieren las respuestas dadas por el padre de las dadas por la madre? Volvemos a la madre. Y me enseña un abecedario cuya clave está encerrada en un lugar que ignora, y la abuela también, y la madre de la abuela y la madre. Nadie lo heredará de mí. Ojo al piojo con esto, ¿no? Está hablando de la maternidad, ¿no? De la madre de la abuela y que nadie lo heredará de ella, o sea que ella no va a ser madre. Dice, yo seré la primera en desconfiar de la trampa de mi condición, ¿no? Está hablando de la condición de mujer y llama a la maternidad trampa, ¿sí? Se disolverá en mi sangre A roja, B vermellón, C rubí, D granate, E púrpura, F escarlata y así hasta el final. Es decir, estamos con el tema de la maternidad y el tema del abecedario. Cuando vayamos al tema, o sea, abecedario que lo podemos relacionar con la lectura y con la escritura. Cuando vayamos al tema del padre, vamos a encontrar el cálculo, ¿no? Dice, y me enseña un cálculo que no significa nada más allá, ni para el abuelo tampoco, ni para el padre del abuelo, ni para el padre. Nadie lo heredará de mí. Yo seré la primera en confiar en la libertad de su condición, ¿no? Acá estamos hablando de la condición del hombre, ¿no? La libertad del hombre, en cuanto a, podemos presumir, la paternidad, ¿no? Se resolverá en mi sangre 1 más 1 igual a 2, 2 menos 1 igual a 1, 1 más 1 igual a 2, 2 menos 1 igual a 1, y así hasta el final, ¿sí? Bien, muy interesante este tipo de construcciones, muy poéticas, muy rupturistas, y muy llamativas. Bien, acá nos presenta en un momento una escena familiar, un libro de estampas, ¿no? Dentro de toda esta prosa que parece irracional y parece muy poética y que no se entiende muy bien lo que está ocurriendo, aparece esta cuestión, ¿no? Una escena familiar, dice, cuando me acerco para reclinar la cabeza junta a las siete, a ver, sería junto a las 7 cabezas inclinadas sobre un libro de estampas que ya comienza a ser un álbum de fotografías destenidas o una bola de cristal donde se podría consultar el porvenir, porque la niñita encapuchada de azul, y ahí sigue con otras cosas, ¿no? Este estilo de escritura de Olgorojo, que no lo mencioné, tiene mucha relación con lo que se llama el flujo de conciencia, ¿sí? Es un tipo de escritura que practicaron las vanguardias, por ejemplo, William Faulkner, Virginia Woolf, James Joyce, ¿sí? Estos escritores de la vanguardia, escritores de otros países, ¿no? Ingleses, estadounidenses, que practicaban un estilo, después es un estilo que va a tomar también cierta escritura en América Latina, principalmente los exponentes del boom latinoamericano, ¿no? Hay novelas de García Márquez, hay fragmentos o novelas de Vargas Llosa, de distintos escritores que han practicado este estilo, el flujo de conciencia, que básicamente pretende representar
los pensamientos internos de la mente en su estado más puro, ¿no? O sea, sin la intervención del raciocinio, de la razón que ordena esos pensamientos. Es como cuando uno está pensando en voz alta en sí mismo y se empiezan a mezclar un montón de temas y una cosa lleva a la otra sin demasiada conexión racional, digamos, solamente porque algún elemento te despertó una idea de otra cosa que uno tiene que pensar, ¿no? Entonces, bueno, tratar de reproducir eso en la escritura es bastante difícil. Lo han hecho sus escritores que les mencionaba recién y lo hace Olga Orozco también acá en este tipo de fragmentos, digamos, en los cuales hay una prosa muy fluida y que representa este fluir de la conciencia y cada tanto aparece algún elemento familiar, ¿no? Como acá el tema del libro de estampas de la escena familiar. Bien, acá otro elemento que aparece en un momento es el tema de la comunión, ¿no? La religión, la piedad y el milagro. Dice, con el mismo hambre de loba con que disputo la porción de desdicha que me corresponde, en lugar de costumbre, en lugar de piedad, para acariciar mi cabeza en el espejo de la primera comunión, enemigo del milagro o milagro al revés, en el que creo frente a este campo de girasoles, ¿no? Después sigue con otras cuestiones, ¿sí? Todo esto, como les decía, tenemos que pensarlo en relación con el flujo de conciencia y con una escritura que no pretende contar algo desde la perspectiva racional, sino hacernos sentir cosas desde una perspectiva poética, ¿sí? Bien, acá tenemos un fragmento también muy interesante porque aparece como una especie de coherencia y de unión temática, ¿no? A partir del tema de la mano, y fíjense, yo les unía allá arriba con flecha, dice mano, ¿no? Muerte, balanceo, impulso, adiós, viaje. Es como si un elemento del texto empujara o trajera el otro mediante ciertas conexiones lógicas, ¿no? Después al final hay un retorno a la mano en relación al juego infantil. Vamos a leerlo, dice, la mano de mamá que se quedó para siempre bajo las raíces de un rosal, ¿no? Ahí tenemos la mano en relación con la muerte, ¿no? Porque está bajo las raíces de un rosal después de haberme balanceado en un balanceo, o sea, ahí primero con relación con la muerte, pero después con un balanceo, con un empuje, ¿no? Que todavía continúo en un adiós mientras parto en el tren vestida de viajera hacia la felicidad que se desliza por la trampa hasta estas cuatro paredes que huelen a pino y dan a un mar con manchas de tigre encerrado en la jaula donde vuelvo a hacer el recuento de mi vulnerabilidad, ay, perdón, de mi invulnerable anatomía, la misma a través de tantas edades cubiertas con la misma piel debajo de otras manos, y ahí vuelve el tema de la mano, ¿no? Una mano para ganar, la otra para perder, y el resultado será el mismo aunque haya apostado el porvenir a un juego, ¿no? Bien, esto importante, ¿no? Las construcciones temáticas dentro de esta prosa que aspira a la poesía. Bien, aparece después el tema de las uvas, el rosario y la abuela. Esto lo voy a saltear un poco. De acá sí lo que me interesa es esta cuestión de las letras que aparecen ahí, ¿no? Que dice DTG, ¿sí? Que lo relaciona con lo voy a señalar, está acá abajo, ¿no? DTG, que lo relaciona con Dios te guarde. Esto es importante principalmente porque después hay otro relato en el libro que ustedes lo pueden buscar, ¿no? Yo creo que igual lo que les compartí es la selección, quizás en internet esté alguna versión en PDF o alguna versión del libro de la oscuridad es otro sol de Olga Orozco, tiene un capítulo o un texto que se titula DTG4, ¿sí? Que tiene mucho que ver con esta cuestión del Dios te guarde, ¿no? Que aparece ahí, cuestión de la religiosidad. Bien, de vuelta acá, la religiosidad, los juegos de palabras, la filosofía, ¿no? Bueno, les voy a dejar este fragmento para que lo lean, no vamos a ponernos a leer absolutamente todos los fragmentos porque traje varios, les dejo este para que lo lean, piénsenlo en torno a esos temas, ¿no? Religiosidad, juegos de palabra y el tema de la filosofía, la ceguera y los ojos, el tema del cumpleaños, el fantasma y la pérdida, ¿no? Esto es muy importante. Fíjense, dice, y el resplandor de los tres corre como una nube desde la ciega revelación hasta la ciega ignorancia, reflejada en las tazas para el chocolate de todos los cumpleaños en la porcelana celeste,
amanecer con la rosa en el fondo, entre el vapor del invierno que se pega a los vidrios, donde surge vestida de fantasma María de las Nieves con su mejor aullido, para atormentarme mejor sin saber que ahora que no está, daría los ojos que no querían verla con tal de que volviera. Es muy complejo esto, por eso yo les digo, es una prosa que, además, una cosa que les va a ocurrir si es que lo practican, cada vez que se vuelve a releer esta obra, se encuentran cosas nuevas. Es una obra que habilita múltiples interpretaciones y significados cada vez que se la relee, ¿no? Y acá lo que tenemos, fíjense, al principio aparece el tema de los ojos, ¿no? Y la ceguera, porque nos habla de desde la ciega revelación hasta la ciega ignorancia, y el final del fragmento también dice que no está, ahora que no está, daría los ojos que no querían verla con tal de que volviera, ¿no? Esto está hablando en relación a la pérdida, al tema del fallecimiento de la hermana, ¿no? María de las Nieves, y que vuelve en forma de fantasma, pero fíjense la coherencia temática, ¿no? En todo, que primero tenemos el tema de la ceguera, después tenemos el tema de los ojos que quisieran volver a verla, ¿no? A esta persona que se perdió. Bien, fragmentos temáticos, ¿no? Otros temas que van apareciendo por ahí que se repiten a lo largo del texto y que son como ejes, ¿no? De lectura. Por ejemplo, el tema del tejido. Esto aparece mucho acá. Dice, primero, ya sin temor de asfixiarse bajo las cascadas de encajes que la abuela teje con una paciencia comparable a la del ángel de la guardia, desvelado al borde de todos los insomnios en que yo estoy a punto de caer. Y después más adelante dice, hemos excavado tanto bajo las maderas de uno a otro piso, ranura por ranura, en busca de una aguja que nos uniera, aunque más no fuese en el mismo hilván, hasta seguir la línea de un horizonte invisible. Así que fíjense cómo el tema del tejido tiene gran importancia como un eje temático, ¿no? Después va a aparecer más adelante, yo creo que les traje, a ver, bueno, quizás era en el otro texto, pero el tema del tejido va a volver muchas veces, ¿sí? En los distintos cuentos o capítulos de este libro. Bien, el tema de los cuentos, de los juegos infantiles, ¿no? Y la caracterización del yo. Bien, esto lo voy a dejar para que lo puedan leer. El tema de la identidad, esto sí me interesa, el misticismo, ¿no? Y el tarot. A ver, esperen un segundito. Bien. Esto, ¿no? Vuelvo a este PowerPoint, a esta filmina, ¿no? La identidad del misticismo y el tarot y la conclusión, ¿no? Fíjense, dice, hasta ahora es el mismo nombre con el que me llaman para ir a columpiarme al jardín o para anunciarme las grandes desgracias o para amenazarme con los duendes a la hora de la siesta o para que sea yo quien diga nunca más por 3 veces antes de que cante el gallo rechazando todo simulacro de adhesión a la felicidad porque aún creo en la conjunción desesperada del sol y la luna sobre la tierra, sobre la terraza, donde extiendo el tarot y aparece la carta del ahorcado, descifrada tantas veces para otros, que sin duda son otros tantos, yo con la precisión de un despertador que me arroja cada mañana a la misma condena de abrir inevitablemente cuando llaman aún cuando sienta que no hay nadie a menos que todos estemos cayendo hacia el abismo del mismo cielo, ¿no? Bueno, muy poético obviamente, y aparecen estos elementos de misticismo, de tarot, la carta del tarot, la conjunción, el sol, la luna, la tierra, ¿no? Es una cosa impresionante y bueno, todo termina, la conclusión termina con todos descendiendo hacia el abismo, ¿no? El abismo del mismo cielo, dice, y bueno, lo podemos pensar en torno a esto de la oscuridad y el tema del sol, ¿no? Bien, fíjense en esto. La construcción de figuras paternas con opuestos, como ya vimos antes, ¿sí? En ese primer fragmento donde caracteriza la maternidad y la paternidad, acá pasa algo muy parecido. Yo les traje los dos fragmentos juntos para que los leamos y que puedan ver la comparación. Son dos fragmentos prácticamente equivalentes, solamente que cambian los sentidos. Y fíjense que les marqué ahí en negrita las palabras que se construyen a través de opuestos o de sentidos equivalentes, ¿no? Dice, uno avanza como una proa a prueba de todo de lo que se va, envuelto por el halo de lo irrecuperable, labrado por cuchillos que están hechos para tallar la fe,
borroso tras las partículas de sombra en que se rompe la luna a los 24, a los 28, a los 36 años, pero mamá no es mamá, es la semilla ignorante de sí misma, ¿sí? Y el otro fragmento, fíjense cómo va variando los sentidos y dice, el otro huye como una nave que se va, a prueba de todo lo que queda, ¿no? Lo que se va, como decía antes, envuelto por el halo de lo inalcanzable, labrado por cuchillos que están hechos para quebrar la fe en vez de para tallar, borroso tras las partículas de luz en vez de sombra, en que se rompe el sol en vez de la luna a los 24, 28, 36 años. Pero papá no es papá, es la semilla ignorante de otros hombres, ¿sí? Bien, la conclusión del texto, ¿sí? El volver a nacer, esto es como termina la historia y se plantea un reinicio, ¿no? Un renacimiento. Dice, giro como la tierra dentro de este pozo, algo me aspira, subo, mamá, papá, yo, un espléndido eclipse sobre la esperanza de una raza, ¿no? Bueno, tenemos múltiples significados, múltiples interpretaciones que se pueden ensayar de esto. Pero bueno, lo importante es que se queden principalmente con el tipo de escritura, ¿no? Con la práctica de esta escritura poética, de esta escritura que apela al inconsciente, a lo surrealista, al el flujo de conciencia que les mencionaba antes, este tratar de reproducir la interioridad y el pensamiento antes de que llegue al raciocinio, a la razón, digamos, el pensamiento o lo que siente un ser en forma cruda, ¿no? Y directa. Bien, pasamos ahora entonces al otro de los textos que se titula Y todavía la rueda, ¿sí? Tenemos acá el inicio del viaje y la rueda simbólica, dice, la marcha es irrevocable, como si fuéramos adentro de una rueda, pero vamos a caballo, al galope, en un caballo blanco desde Telén hasta Toay, para mí es igual que ir en la grupa de un viento tormentoso y aunque el caballo no pueda salir del círculo de la rueda, me aferro desesperadamente al poncho del abuelo Damián. Esto, en teoría, esta historia estaría basada en un episodio biográfico real de un episodio de enfermedad que tuvo Olga Orozco, por el cual la tuvieron que trasladar a un pueblo vecino, ¿sí? Para ver a un médico que la pudiese atender, y en el regreso de ese viaje que hace con este abuelo, que bueno, no es tan abuelo, es como una especie de tío, ¿no? Con este abuelo Damián, los agarra una tormenta, una fuerte tormenta en el medio del camino, y bueno, esto sería, lo que escribe acá Olga, sería como una especie de reproducción poética y simbólica de ese viaje a través de una tormenta, ¿sí? Fíjense, el tema de la metáfora, la tristeza como un pájaro, qué importante, ¿no? Qué interesante. Dice, salimos al atardecer cuando la tristeza cae como un pájaro enorme desde el azul al gris, sacudiendo puñados de ceniza y cubre agonizando la llanura sin dejar avanzar al día que se va, que quizás está yendo a mis espaldas bajo estas alas que no se terminan de cerrar, ¿no? O sea, la comparación del día, el atardecer y la atmósfera climática incluso con un pájaro a través de las alas, del sacudimiento, ¿no? Y del caer en picada. Es una cosa, un tipo de metáfora muy trabajada, muy elaborada la que construye acá Olga Orozco, ¿sí? Bien, imágenes oníricos surrealistas, esto que veníamos hablando, el tema del onírico, del mundo de los sueños, el surrealismo, en relación a la tía, ¿no? Dice, te están espiando para devorarte todos los cajones de tu casa y las plantas te disecan mientras duermes y en todos los rincones hay encapuchados de ojos luminosos que hacen señas de tigres de Bengala. Adiós, tía Valeria, tienes las manos frías de las viudas que acarician bandadas de gallináceas negras. No importa, te quiero igual aunque tengas una voz espaciada tan distante que flota en el aire como las gasas de los lutos ajenos, ¿no? Toda este tipo de imágenes elaboradas para representar básicamente la muerte, ¿no? La muerte de la tía. Bien, el alejamiento de la casa y una serie de metáforas sobre la muerte también, dice, como si mientras tanto el viento hubiera pasado por mi casa cerrando solo de golpe una puerta que encontraremos cerrada para siempre al regresar. Yo sé que ha sido mucho más que el viento, mucho más que una puerta, ha sido un precipicio que no me han dejado atravesar con los demás por primera vez, lo cavaron más para mí durante los 3 días de las 2 ausencias,
sin saber que esa muerte se me ha contagiado a cualquier distancia y que no me dejará jamás. Otro detalle, ¿no?, de esta cuestión autobiográfica que les decía es que me olvidé de mencionarles, que en este interín de ese viaje que realiza con el abuelo, fallece uno de los hermanos, ¿no? Bueno, que un poco no querían que Olga presenciara la muerte del hermano, así que es lo que va a aparecer a lo largo de este relato también, esto de la partida, ¿no? Y el tema de, a ver, ¿dónde era que lo decía? Esto, lo cavaron más para mí durante los 3 días de las dos ausencias, sin saber que esa muerte se me ha contagiado, ¿no? Como si la hubiesen aislado de esa muerte, ¿sí? Bien, acá lo mismo, ¿no? El conocimiento de la muerte del hermano. En este caso dice, ¿de qué manera y cuándo lo supe? Lo supe como muchas otras cosas, tratando de ver hasta no ver o al revés. Poético, ¿no? No sé muy bien cómo es el juego, porque después se me contagia y ya no puedo volver a empezar sin saber. Yo tenía el retrato de la muerte hace 10 días, lo miré para probar y seguí mirando hasta que la mirada se mareó o se fue hacia abajo del agua o al borde de una llama, y entonces en esa figura que ya era como el retrato de un temblor o de un escalofrío, pero quieto, apareció la cara de mi hermano Alejandro, ¿no? Cómo se enteró de la muerte, de forma, elaborado de forma muy poética, cómo se enteró de la muerte del hermano. Los sentimientos de pesadez, ¿no?, que son físicos directamente ante la muerte, porque fíjense, dice, siento debajo de los párpados otros párpados que ninguna fuerza, ningún asombro podrán volver a levantar, como si se superpusieran los párpados del hermano cerrados por la muerte a los propios. Entonces ese peso del párpado cerrado por la muerte no va a volver a poder levantar y abrir los ojos, ¿no? Es la pesadez misma. Acá lo repito, acá sigue en otro sentido, ¿no? Mi sangre corre arrastrando una sangre inmóvil, ¿no? De vuelta a la pesadez de la sangre que no puede circular por la detención de la otra sangre ante la muerte, ¿no? Pesada como una piedra que continúa hasta que también la mía sea piedra. Mi corazón late sobre un corazón paralizado definitivamente por la escarcha. Ahora mismo me está helando las lágrimas, ¿sí? Bien, acá tenemos la caracterización del abuelo Damián como un árbol, vieron que lo describe tal como si fuera un árbol exactamente. Bien, esto lo voy a saltear, les dejo para que ustedes lo lean, bueno, todo lo que dice del abuelo Damián, ¿no? Tan ajeno y tan cercano como un árbol, bueno, como símbolo de protección, etcétera, etcétera. Bien. Metáfora acá está la parte que yo les decía antes, la metáfora en torno al mundo del tejido. Esto del tejido que aparece y se repite constantemente. Tengamos en cuenta que siempre el tema del tejido es una metáfora también aplicada a la vida, ¿no? Tenemos esta historia, esta leyenda de las parcas tejiendo, ¿no? El hilo o hilando, tejiendo el tapiz de la vida, ¿no? Que cada golpe del destino, cada cosa que sucede, en realidad está prefigurada en ese tejido que entrelaza a todos los seres, ¿no? Que a través de lo que entretejen las parcas. Así que siempre hay que pensar eso, ¿no? La metáfora del tejido como una metáfora de la vida misma o del existir o del destino. Dice, aunque no oiga nada, hay ovillos de lana que significan otra cosa y que caen, rebotan y se deslizan astutamente, silenciosos. Aunque no vea nada, hay algo que están tejiendo contra mí. Claro que ahora todo está tan oscuro que casi es como si sucediera atrás, y como si ese atrás fuera la noche entera que se está enredando para envolvernos. Esos resplandores pálidos que de pronto se insinúan como una salvación para incorporarlos a su propia sustancia, a la madeja del horror. La siento tender a los costados las apretadas telas con que habrá de ceñir, ¿no? Así que acá el tejido funciona no solo como en relación a la vida y al destino, sino también algo que constriñe, ¿no? Que aprieta a la persona. Bien, y acá tenemos directamente una explicitación en relación a esta metáfora, ¿no? Dice, yo hablaba de tejidos, es como un grito, ¿no? Me están destejiendo, están devanando mi madeja de misterio, me están desprendiendo de una trama en la que me creía entretejida hasta el final, y el hueco de la rueda aumenta por dentro vertiginosamente, devora mis sostenes con un sabor a gris pulverizado, a viento que se infla, a vómito de ayuno. O sea que acá está la explicitación de la metáfora del tejido desde la poesía, ¿no? Bien, después aparece esta cuestión de los dulces, ¿no? Que utiliza
para poder olvidar. Dice, son perfectas piedrecitas opacas, rosadas, celestes y grises, ¿no? Tal vez estas sirvan para no recordar, dice. Deben ser dulces, pero tristes, ¿no? Como cualquier recuerdo que se paladea antes de olvidar, son el soborno para mi pena y para mi miedo, ¿no? Bien, la pena y el miedo vuelven a aparecer acá, junto con la moneda de cambio, el tema de la inversión, dice, porque nunca encontré en este mundo un objeto de trueque para mi pena o para mi miedo. Cualquier moneda de cambio los aumenta, porque cambia inmediatamente de valor, adquiere el precio de mi compasión a costa de mi desamparo, aun en los casos en que esa moneda lleva estampada la efigie de lo adverso. Bien, el símbolo de la rueda, que es importantísimo en este relato, como símbolo, alegoría, metáfora de la fatalidad y del absurdo, ¿no? Dice, caballo, anciano y niña, seguiremos andando dentro de otra rueda, ¿no? Acá está hablando ya de la rueda del destino, podemos pensar, de la rueda de la vida, ¿sí? Sí, del acontecer, podríamos decir, eh, de incontrolada e irreversible fatalidad, cuyo centro continuará girando simplemente con las agujas del reloj hasta la absurda consumación del absurdo universo. Pero no, pasa rozándonos y seguirá creciendo en su aridez, agregando a su mole gigantesca otras moles idénticas, desenraizadas y sin un destino final. He conocido atroces instantes que se le parecían, ¿no? Como, bueno, fatalidad, absurdo y también una metáfora del tiempo, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? El tiempo, el viaje y la negación de la muerte. Dice, dentro de 1000 años podrán excavar, encontrarán esta lluvia sepultada y yo les explicaré cómo fue. Tal vez estén vivos todavía mis miedos, los vértigos, el abuelo Damián, el cardo ruso, el caballo y las insolubles piedrecitas, todos los testigos de este viaje que no acaba jamás. Cada uno podrá reclamar una porción de alivio en el reparto. Aspiro profundamente el aire entretejido con el agua. De vuelta la metáfora del entretejido, ¿no? Pero además todo esto de negar la muerte de alguien que sobrevive al paso del tiempo, ¿no? Bueno, todos los testigos de este viaje que no acaba, el viaje que no acaba jamás, ¿no? El viaje sin fin. De vuelta a lo mismo, ¿no? La rueda del tiempo, la muerte, el renacer, dice, el castigo arroja sobre mí decenas de años anticipados por la rueda y dispone que sea parte de un monumento a la peregrinación sombría hasta que pasen de verdad estas decenas de años y entonces me convierta en un montoncito de ceniza deslucida en el que cualquiera podrá soplar cada partícula de obstinación y de soberbia. Y aún así, después de infinitas vueltas a la rueda, en el ilimitado tiempo, volverán a juntarse animadas otra vez por las debilidades, los renunciamientos y la extrema paciencia para proseguir el viaje, porque tengo que llegar a la casa de cualquier manera. Bien, vamos a avanzar un poquito. Ah, bueno, acá tenemos una escena importante, ¿no? La vista del cementerio cuando se ilumina por la luz del rayo, ¿no? Ante la tormenta, pasan y el cementerio, obviamente, que recuerda a la muerte del hermano, ¿no? La atracción y los opuestos entre la vida y la muerte, fíjense, dice, ni siquiera se buscan, se atraen, ellos los muertos se rehacen, porque así como aquí hay en toda sustancia esa parte que pugna por caer, condenada a la muerte, debe de haber allí también en toda sustancia esa parte que pugna por erigirse, condenada a la vida, estas construcciones de opuestos, y acá en este caso entre la vida y la muerte, ¿sí? Bien, la personificación de la muerte, dice, al frente de la señora con su sombrero bordeado de flores y sus fuertes mandíbulas de masticar mariposas, fíjense qué forma interesante, ¿no?, de caracterizar a la muerte, no puedo pensar en la humedad de esas flores ni en el crujido de esas mariposas. Bien, y el tema de la conclusión insólita, ¿no?, y la resignificación del tema de la rueda, fíjense, dice, veo a mi hermana María de las Nieves sentada en la galería y le oigo decir desde tan lejos como si hablara para siempre. Alejandro se fue, vino a buscarlo Elías en el carro de fuego y subieron al cielo hace 3 días. Ahora, cuando cayó la centella, parecía una rueda del carro y creí que volvían. Yo levanté los pies, pasó rodando por debajo de mis piernas y cayó en el aljibe. Entonces la rueda del viaje, la rueda de fuego, pasa sobre mí, sobre la cara de Alejandro, sobre la repetición del sollozo y todavía, ¿no? Bueno, termina así. Es una conclusión un poco insólita porque además hay como una resignificación de todo lo que se vino contando a lo largo del cuento, ¿no? Porque dice, ahora cuando cayó la centella pareció una rueda de carro y creí que volvían, ¿no? Es como una especie de retorno
de estos que se han llevado al hermano, ¿no? Y como si con la tormenta hubiese habido un atisbo, un amague de volver, de retornar, ¿no? Pero bueno, nada. Entonces, la rueda del viaje, la rueda de fuego pasa sobre mí, sobre la cara de Alejandro, sobre la repetición del sollozo y todavía, así termina, ¿no? Bueno, muy poético, muy ambivalente, podemos pensar múltiples significados. Me interesa que también ustedes cuenten cuáles fueron las sensaciones, sentimientos o ideas que les fueron despertando estas lecturas, ¿no? Porque quizás no todos ustedes le dieron la misma interpretación a lo que leyeron. Yo lo que les voy contando acá, lo que les conté acá y les traje en esta clase, es meramente una interpretación, ¿no? Se puede interpretar los textos de cierta forma, se pueden buscar ciertos símbolos, metáforas, alegorías, pero por supuesto que a ustedes les puede despertar otra interpretación totalmente distinta, porque eso es lo lindo de la poesía, ¿no? Y de la prosa poética en este caso, digamos que tiene tantos significados, deja tan abierto el texto, que uno puede hacer múltiples lecturas, digamos, no se cierra, digamos, no es un texto guiado y orientado que se cierra en una única interpretación exclusiva, que además normalmente la baja o la dicta el propio escritor, ¿no? El propio escritor nos suele decir qué es lo que tenemos que leer en su texto. La prosa poética, la poesía, va por otro lado totalmente distinto, el contrario, ¿no? El escritor abre de tal forma su texto, su escritura, que el lector le puede dar su propia interpretación y el significado que más se acerque a lo que ha obtenido de esa lectura, ¿sí? Bien, bueno, vamos a dejar acá esta clase. Espero que les haya gustado la lectura de Olga Orozco y vamos a continuar la semana que viene con José Bianco, José Pepe Bianco, con una novela muy particular. Se la ha catalogado dentro de la corriente de la literatura o novela de la ambigüedad. Vamos a ver qué leen ahí también. Es una novela que también permite varias interpretaciones. Se titula Las ratas, ¿sí? Es una novela muy cortita, muy breve, la van a poder leer enseguida, por eso la puse completa. Así que bueno, esa es nuestra lectura de la semana próxima. Les dejo aquí un fuerte, fuerte abrazo, espero que tengan una linda semana y nos reencontramos la próxima clase. Adiós.